Entonces, dentro de los salicilatos tenemos al ácido acetilsalicílico, que ustedes conocen como aspirinas, y al salicilato sódico. Entonces, estos son inhibidores no selectivos de la COX. Entonces, pueden inhibir tanto a COX-1 como a COX-2, pero también inhiben a los tromboxanos. Entonces, al inhibir también a los tromboxanos, también son antiagregantes plaquetarios. En cuanto a su metabolismo, estos sufren glucorinación o glucurinación, es decir, su conjugación con ácido glucurónico. Se eliminan por orina y su eliminación es mejor a pHs altos o a pHs alcalinos. Entonces, como sufren metabolismo por glucurinación, o sea, se unen a ácido o se conjugan con ácido glucurónico, ¿qué especie es deficiente en esta vía metabólica? ¿Se acuerdan? Exactamente, el gato. Entonces son muy tóxicos en gatos. ¿Por qué? Pues porque los gatos son muy eficientes para metabolizarlos. Comienzan a metabolizarlos por otras vías que se saturan rápidamente y pues como la vía principal es la glucurinación, pues se acumulan los metabolitos tóxicos en los gatos. Los salicilatos son moderados analgésicos, entonces nos sirven para tratar dolores de leves a moderados de tipo musculoesquelético. ¿Qué otra cosa hay que considerar de los salicilatos? ¿Sí? Pues no utilizarlos en perros, no utilizarlos en gatos. Sí se utilizan en perros como antipiréticos, como analgésicos, en el caso de artritis reumatoide, o como antiagregantes plaquetarios. Como son antiagregantes plaquetarios, no los debemos utilizar antes de una cirugía. ¿Sí? Pues van a evitar la coagulación sanguínea. Entonces, no usarlos antes de una cirugía. Las dosis recomendadas en el perro es alrededor de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas como antipirético o como analgésico. Cuando se utilizan como antiagregantes plaquetarios, se utilizan a dosis muy bajas. Si han escuchado que las personas mayores utilizan la aspirina Protec, ¿se han escuchado de esa aspirina Protec? Sí. Sí. Es la aspirina que viene a dosis muy pequeñas, ¿sí? De hecho, son unas tabletas muy pequeñitas, y los utilizan precisamente como antiagregante plaquetario para prevenir infartos, ¿sí? Para prevenir ambos coágulos que puedan ocasionar infartos. Entonces, por eso se las recetan a algunas personas como prevención o profilaxis. Y pues lo mismo, en el caso de los perros, es de 0.5 miligramos por kilogramo, igual cada 12 o cada 24 horas, pero como antiagregante plaquetario. Entonces la dosis es mucho menor.
Tampoco deben utilizarse junto con antibióticos aminoglicósidos. Y bueno, en el caso del salicilato, este es más potente que el ácido acetilsalicílico y su función antiagregante es mucho menor. Luego tenemos a los derivados de las pirazolonas. ¿Sí? De estos tenemos a la fenilbutazona, al metamizol, ¿sí? A la propifenazona, todos los tenemos en el cuadro que les puse. De estos, el caso de la fenilbutazona, se emplea en caballos principalmente, igual como un analgésico muy potente. Se puede administrar por vía oral, por vía intramuscular, por vía intravenosa. Entonces, se utiliza en caballos para disminuir el dolor y la inflamación en el caso de cojeras, en casos de laminitis. También en gatos también es muy tóxico. Entonces tampoco utilizarse en gatos. En el caso del metamizol, este también se usa mucho en cólico equino. Y también es un buen analgésico que se utiliza en el cólico equino. De los derivados aminonicotínicos tenemos, por ejemplo, el fluxinilo. Este también es buen analgésico y buen antiinflamatorio y también está indicado en perros, en caballos, incluso en rumiantes. Sí. Y la cuestión con el fluxinilo en caballos es que tiene un alto índice terapéutico, entonces es bastante seguro. Entonces también en equinos se utiliza para el tratamiento del cólico. De los derivados del ácido acético tenemos a la indometacina. La indometacina se utiliza mucho como analgésico en humano, ¿sí? Para cólicos, por ejemplo, cólicos muy fuertes menstruales, se llega a indicar la indometacina, pero no se utiliza en medicina veterinaria porque es muy tóxico. ¿Sí? Tiene un bajo índice terapéutico. Tenemos al diclofenaco. El diclofenaco pues también se utiliza como antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Y una de las características del diclofenaco es que se acumula en el líquido sinovial. Entonces, gracias a que se acumula en el líquido sinovial,
pues también sirve para tratamiento o para disminuir el dolor en el caso de dolores articulares o dolores de articulaciones. También dentro de los derivados del ácido acético ya habíamos comentado que está el ketorolaco. Este sí es un muy buen analgésico, incluso es mejor que algunos fármacos opioides. Entonces es una muy buena opción para el control de dolores muy fuertes en el caso de perros, en los que la dosis es de 0.5 miligramos por kilogramo. Se puede administrar intravenoso, intramuscular. Cada 8 horas. Doctora, todos estos son derivados del ácido acético, ¿verdad? De la indometacina, el diclofenaco y el ketocorolaco son derivados del ácido acético. El fluxinilo es un derivado aminonicotínico. Gracias. Tenemos también derivados del ácido fenámico. Como el ácido meclofenámico y el ácido tolfenámico. Estos también son buenos antiinflamatorios y buenos analgésicos. También se utilizan en pequeñas especies, en perros, en rumiantes. Se pueden emplear tanto para dolores agudos como dolores crónicos. ¿Sí? Son de los que son un poco más seguros para utilizarlo en dosis repetidas. También tenemos a los derivados del ácido propiónico. Y dentro de estos tenemos al naproxeno. ¿Qué con el naproxeno? Es útil como analgésico en el caso de equinos por vía oral, como analgésico y antiinflamatorio en equinos, pero no en perros ni gatos, ¿sí? En estas especies les produce úlcera gástrica. Entonces, mucho cuidado con el naproxeno. Lo mismo ocurre con el ibuprofeno. Muchos dueños automedican con naproxeno. Exactamente. Y con ibuprofeno. Porque se imaginan que es lo mismo, que les pueden administrar los mismos fármacos para el dolor que a los humanos, ¿sí? Porque el ibuprofeno y el naproxeno sí llegan a ocasionar en humanos alteraciones gastrointestinales, pero tienen que ser a dosis muy altas y con administraciones prolongadas. En cambio, en los perros sí les provoca, el índice terapéutico en el caso de los perros es muy bajo. Entonces, a dosis muy bajas les llegan a ocasionar úlceras gástricas. Entonces, sí es súper común el que los perros lleguen e incluso les llegan a ocasionar la muerte por administrarles alguno de estos. Si se asustan, ¿no? Se asustan los dueños porque cuando vienen a ver el perro, pues está defecando
sangre o vomitando de plano sangre, ¿no? Y pues ya que interrogan al dueño, pues resulta que ya le había dado su naproxeno o su ibuprofeno y calculó como si le fuera a dar a un niño, pero le ocasiona úlcera, ¿sí? En el caso del carprofeno, es de los derivados del ácido propiónico que son más seguros en el caso de su utilización en perros y en gatos, y se utiliza mucho en el manejo del dolor y la inflamación, generalmente cuando se practican cirugías. También en equinos, en rumiantes, ¿sí? También tenemos al ketoprofeno. Ay, me lo estoy escribiendo mal. Ketoprofeno. Sí, también es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético, ¿sí? También se absorbe bien, su efecto es rápido, sí se puede utilizar en perros y gatos y es muy potente analgésico como los opiáceos. Entonces también se puede utilizar en tratamiento postoperatorio del dolor, también en casos de artritis. En perros y gatos, la dosis en el perro es de 2 miligramos por kilogramo y en gatos de 1 miligramo por kilogramo. Puede ser intramuscular, intravenoso o subcutáneo. Pero todos estos no se pueden administrar por tiempo prolongado, únicamente 3 o 4 días seguidos. Y tenemos los, déjenme les borro. Los derivados del ácido enólico o oxicams, ¿sí? Porque así terminan como oxicams. La ventaja de los oxicams es que primero tienen una acción más selectiva, ¿sí? Aunque son inespecíficos, es decir, que bloquean COX-1 y bloquean COX-2, son más selectivos para COX-2 que para COX-1. Por lo tanto, son más seguros desde el punto de vista gastrointestinal, ¿sí? O sea, causan menos efectos adversos a nivel gastrointestinal. Además, tienen una semivida larga. Bueno, decimos que son seguros. Semivida o vida media larga, lo cual facilita porque muchos de ellos se pueden administrar con una sola dosis diaria, como el piroxicam, el meloxicam. Doctora. Sí. Perdón, ¿son más selectivos para COX-2? Son más para COX-2 que para COX-1. Ya me haces bolas. Ok, gracias. Sí. Acuérdate que COX-2 no, cuando nosotros bloqueamos COX-2, no bloqueamos las prostaglandinas. Entonces, al ser más selectivos para COX-2, pues no eliminan esa protección del sistema gastrointestinal.
como lo hacen los COX-1. Entonces, sí tienen un ligero efecto sobre COX-1, pero no tanto como los que no son selectivos. Entonces, también todos estos oxicams son muy útiles como antiinflamatorios, ¿sí? Cualquier proceso inflamatorio agudo, de tipo muscular, de tipo osteoartrítico, como fármacos postoperatorios. Entonces, se pueden administrar durante varios días también. Cualquier analgésico o antiinflamatorio no se recomienda más de 3 o 4 días. Tenemos también a los derivados del paraminofenol. Voy a borrar esto. Como es el paracetamol. El paracetamol también es un buen analgésico y buen antipirético, pero no tiene actividad antiinflamatoria. Su índice terapéutico también es muy bajo. Tanto en perros como en gatos. Por eso no está indicado el paracetamol ni en perros y en gatos. ¿Sí? El paracetamol también tiene que ser conjugado en hígado. Entonces es extremadamente tóxico para los gatos. Entonces, produce en gatos también lesiones a nivel de los glóbulos rojos. Y una dosis de 50 miligramos por kilogramo en los gatos es sumamente tóxica. Y en el caso de 150 miligramos por kilogramos en perros. ¿Sí? Entonces no ofrecen nada de seguridad para su utilización por su índice terapéutico tan bajo. Entonces pueden provocar necrosis hepática en perros y en gatos. Y pues también es un grave problema porque también los propietarios suelen querer administrar paracetamol a sus mascotas. Piensan que porque es un fármaco sumamente seguro en los humanos, lo quieren dosificar como a los niños, ¿no? El paracetamol se les puede administrar a los niños desde que son prácticamente recién nacidos con bastante seguridad, en gotitas. Entonces creen que les pueden administrar gotitas o paracetamol infantil a los cachorros o a los gatitos, y lo que les ocasionan es un daño severo a nivel hepático. Entonces también mucho cuidado con el paracetamol. Y finalmente tenemos los que son selectivos para COX-2. Los selectivos de la COX-2 son muy buenos antiinflamatorios. Son buenos analgésicos y no presentan los efectos adversos que presentan los AINES clásicos o los AINES que no son selectivos, porque no afectan a las plaquetas
no tienen efectos o no afectan a la mucosa intestinal. Por lo tanto, pues tampoco van a producir úlceras. Otra ventaja que tienen es que su vida media es larga. Sí, la ventaja de que tengan una vida media larga es que se necesita administrar, por ejemplo, solamente una vez al día. ¿Sí? ¿Cuáles creen que serán las desventajas de estos, que son los que terminan en coxib? Celecoxib. ¿El precio? El precio, exactamente. El costo es muy elevado. Sí, mucho más elevado de que los AINES convencionales. Y también otro problema que se ha identificado con los coxi es que hay riesgo cardiovascular. Entonces, está contraindicado en pacientes con enfermedad isquémica cardíaca o con insuficiencia cardíaca. Y el costo, ¿no? Pero pues son mucho más seguros desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, en el caso de perros y gatos, pues nos conviene, los coxibs son muy buenos, pero son caros. Entonces, nos conviene mucho mejor utilizar los Oxicams. ¿Por qué? Porque son más selectivos para COX-2 que para COX-1, entonces tienen son más seguros desde el punto de vista gastrointestinal y no son tan tóxicos como los otros fármacos en el caso de perros y gatos. Entonces, doctora, sí. En la meglumina de flumixina, ¿de qué deriva? ¿De qué grupo pertenece? La meglumina de flunixim es dentro de los derivados del ácido, déjame ver, del ácido fenómico. Creo que sí, me agarraste en bajada, espérame. Creo que la tengo en un cuadro. Sí, porque, bueno, también les hace daño a los perros, ¿no? Bueno, sí. Los tengo aquí. Sí, porque se ocupa muy poco en perros. Creo que es derivado del ácido fenámico o tolfenámico, pero te lo checo. Gracias, doctora. Déjatelo checo. Entonces, bueno, en resumen, sí, en cuestión de los efectos adversos del daño gástrico, todo lo que es irritación y úlceras, pues se producen principalmente en tratamientos prolongados, aunque sean a dosis terapéuticas, ¿sí? Hay gran variabilidad entre los diferentes AINES. Ya vimos que algunos tienen un índice terapéutico mucho más bajo y también dependiendo del tipo del AINE, si son selectivos o no selectivos, pues su efecto sobre el sistema
gastrointestinal. Entonces, bueno, este riesgo pues va a ser mucho menor con los que inhiben COX-2, ¿no? Entonces, si se tuviera que seleccionar algún AINE para algún tratamiento crónico, como los perros con artritis, pues por ejemplo se puede utilizar el carprofeno, el ácido tolfenámico, los oxicams, ¿sí? El fluxinim, la meglumina también, te digo, también es no selectiva, pero no recuerdo a qué grupo pertenece. Como son los no selectivos, como el ketoprofeno, el fluxinim, la fenilbutazona, todos estos se deben administrar máximo 4 o 5 días. ¿Sí? Y pues los gatos son una cuestión especial porque tienen muy poca capacidad de glucurinación hepática. Entonces, todos los fármacos que requieran esta vía metabólica son extremadamente tóxicos en gatos. Dentro de los que se pueden utilizar en gatos, pues podemos utilizar el carprofeno, pero si se utiliza en gatos el carprofeno tiene que ser a una dosis única y no repetirla. Otro que se ha utilizado en gatos es el ketoprofeno. El ketoprofeno sí se puede utilizar en dosis bajas hasta por 4 días, 5 días. Para tratamientos más crónicos, el meloxicam, sí, a dosis muy bajas para tratamientos crónicos, se ha empleado incluso en la dieta, ¿sí? Porque administrar por otra vía a los gatos es sumamente complicado. Doctora, ¿Les iba a pasar? No, les iba a enseñar los cuadros que tenía aquí. doctora, Ok, perdón. sí, perdón, dime. ¿El carprofeno cuánto tiempo se puede utilizar? El carprofeno, 4 o 5 días máximo. El meloxicam a dosis bajas, 0.1 miligramo por kilogramo, más o menos. Ese sí se puede administrar por tiempos más prolongados, pero pues ya en procesos crónicos, como una osteoartritis. Pero el resto de los antiinflamatorios, como el ketoprofeno, el carprofeno, de hecho, mencionan que incluso una vez nada más. ¿Y por qué venden botes completos de carprofeno, que se llama Carpropets? No lo conozco, solamente que venga a dosis muy bajas para tratamientos repetidos, pero no lo conozco. Lo digo porque ¿Cómo lo indican ese? yo tengo entendido que muchos médicos al tratar problemas como artritis y eso mandan Igual carprofeno. carprofeno, pero en botes Oh. completos y de tratamientos ya de por vida. Sí, pues debe de ser una dosis baja, como en el caso del ketoprofeno, que también, o el meloxicam, que también lo administran en la comida o lo administran en suspensión de por vida, sí, porque en un proceso de osteoartritis, pues es de por vida. Sí, justo. Y es Igual muy con caro. respecto a ese medicamento, ¿Mande? igual con respecto al medicamento que dice el compañero, me parece que no recuerdo si era también parte de los de Equilibrium de Bayer que antes tenían, que manejaba carprofeno en su producto Artroflex. Pero yo alguna vez escuché a algún médico que comentaba manejarlo ciertos días
y después retirarlo para manejar el mismo medicamento con la misma Ajá. fórmula, pero sin la porción de carprofeno. Y ya después volver a administrar con el carprofeno, como que era un tiempo de... De recuperación. Ujú, exactamente. Sí, también porque es muy caro el Carpropets, cuesta como Sí, pero ¿estaba 600. indicado para gatos? Yo lo sabía en perros nada más. Ujú, Ah, sí, yo por también eso, solo en perros. sí, porque yo te comentaba que en gatos sí lo recomiendan una sola vez, por eso te decía yo, ay, perros. En gatos, los gatos son un poco más, mucho, más deficientes enzimáticamente que los perros. En perros sí, pero no lo había escuchado en gatos. Y en En gatos, te un... digo, más bien el Meloxicam es un poco más seguro. Ok, gracias, doctora. Gracias, compañera. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí está la selectividad a la COX-2 en cuanto a los diferentes carprofeno, ácido tolfenámico, meloxicam, fluxinin, ketoprofeno. Entonces, aquí vemos cuáles son más seguros gastrointestinalmente, pues el carprofeno, ¿no? Que el ketoprofeno, por ejemplo, que es menos selectivo para COX-2. Por lo tanto, pues son más selectivos para COX-1. Y bueno, aquí tenemos algunas dosis recomendadas y cuadros de AINES. En perros, y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el carprofeno que comentábamos. Y pues de todos ellos, pues ya vemos que las contraindicaciones pues son lesiones gastrointestinales, coagulopatías y otras como deshidratación, hipovolemia, hemorragias, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Pero bueno, los recomendados en perros pues tenemos el carprofeno, el meloxicam, el robenacoxib, el mabacoxib, el ácido tolfenámico y sus diferentes efectos clínicos, básicamente lo que ya comentábamos en la clase. Y de los utilizados en gatos, tenemos al carprofeno. Como les comentaba, yo siempre lo he encontrado recomendado en dosis única en el caso de los gatos. El meloxicam, sí, para dosis repetidas. Igual el robenacoxib y ácido tolfenámico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Otro comentario? Compañeros que están trabajando en la clínica, ¿algo más que nos quieran compartir respecto a su experiencia con los analgésicos? Yo más bien una pregunta, doctora. Sí. Por ejemplo, el meloxicam que menciona, bueno, sí, he visto que se utiliza más en tratamientos, por ejemplo, en recuperaciones de cirugías con bastante pérdida de tejido o bastante pérdida de sangre, sobre todo de tejido, administran el meloxicam, pero, y mencionaba que solamente es reducir las dosis, porque bueno, a mí me habían explicado que es de acumulación para el administras por eso una dosis inicial, Un bolo inicial. uh-huh, y ya a Un bolo partir inicial de eso, grande y uh-huh, y a partir de ahí, bueno, qué tanto qué tanto se puede minimizar esa dosis pero que siga siendo efectiva. Porque, por ejemplo, nunca debes de, acuérdate que siempre tienes un rango terapéutico en cuanto a dosis.
Entonces, nunca debes de bajar la dosis terapéutica. Solo en el caso de los antiagregantes plaquetarios, si los queremos utilizar como antiagregante plaquetario, ahí sí nos tenemos que salir de la dosis analgésica, por decir algo. Pero cuando hablamos de la dosis que tiene efecto analgésico, también tienes un rango de dosis. Por ejemplo, que digas, bueno, de 2 a 4 miligramos por kilogramo. Cuando digo de dosis baja, es que te vayas a los 2 miligramos por kilogramo, ¿no? A la dosis más baja, pero terapéutica. Ok. Si tú te vas a dosis subterapéuticas, pues no vas a tener un efecto. Entonces, a eso me refiero con que se emplean dosis bajas. Y generalmente no sirve de mucho subir la dosis. En el caso de un AINE no te sirve aumentar la dosis. Por ejemplo, si tú le estás administrando a lo mejor meloxicam y estás ya con tu dosis terapéutica y esa dosis te estaba produciendo analgesia, pero por alguna razón el animal comienza a sentir más dolor, el hecho de que tú le subas la dosis no le va a quitar el dolor. Ahí tendrías que a lo mejor cambiar de analgésico a un analgésico más potente, algún otro AINE puede ser, o quizá algún opioide. Ok. Es por eso Pero que sí, se suele usar, por ejemplo, la parejita, ¿no? Meloxicam trama. exactamente, las combinaciones, exactamente. Muchas gracias, doctora. ¿Qué más, chicos? ¿Quién nos comparte sus experiencias? Ustedes que sí están en la parte clínica nos pueden platicar qué han visto. Pues nada más que muchos dueños se sorprenden al ver el precio ¿De qué, por ejemplo? ¿De los del Coxips? Carpro Pets, de Sí. los Cox 2, porque pues muchas veces, por ejemplo, en perros ya ¿Cuánto te grandes, cuesta? según yo, el botecito completo como 600 pesos más o menos. ¿Y les dura? No recuerdo, entre 1 a 2 meses. Ujú. Es que es lo malo que en la veterinaria, las personas no les cae el 20 de que los fármacos son los mismos, ¿no? Que se utilizan para medicina humana, son los mismos principios activos. Bueno, y en realidad en todo, ¿no? O sea, el hecho de un estudio tampoco te lo quieren pagar, ¿no? Un estudio, una radiografía, una química sanguínea, no les cae el 20. Y el darles un tratamiento tampoco. Y los medicamentos son muy caros. Por ejemplo, un Coxib en humanos, yo he tomado, no sé, el Celecoxib, y te cuesta una cajita con creo que vienen, no recuerdo si vienen como entre 6 y 10 tabletas de Celecoxib o alguno de esos, y te cuesta alrededor de 800 pesos. Entonces, sí son caros, y pues sí, y te dura 5 días, ¿no? Sí, también, bueno, a mí me ha tocado, bueno, en donde yo trabajo, afortunadamente con respecto a dinero no tiende a ser el problema, más bien la actitud de los dueños a la petición de, pues bueno, siempre me gustó que en mi primer trabajo mi jefe decía, el bienestar de su paciente, que consigamos que esté bien, depende de 3 factores. De mí como médico y lo que yo haga, de usted el apoyo que brinde y la apertura que tenga para estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. Obviamente usted es la parte económica que va a cubrir y va a decidir hasta qué punto yo puedo hacer.
y el Claro, paciente, de lo que él pueda reaccionar y el cómo pues su organismo asimila las cosas, porque a fin de cuentas siempre va a estar sujeto a no seguir patrones porque pues es un organismo biológico, ¿no? No es una formulita claro, que, que pueda responder siempre a lo mismo. Entonces cada paciente es diferente. Siempre me gustó que él lo manejó así. Entonces aquí donde yo trabajo, pues los dueños no les duele pagar, pero sí a veces, por ejemplo, alguna vez me tocó que por parte del hospital no se maneja la buprenorfina, ujú, que sea un medicamento que tengamos ahí, sino solamente si un paciente lo requiere, se le pide a los propietarios, se les da la receta específica para, y pues es que ellos la vayan a traer y conseguir, ¿no? Y una propietaria sí se ofendió muchísimo de que le pidiera pues ahora sí que ese proceso, ¿no? Y pues no fue de mí, ¿no? Es pues protocolo del hospital de que pues, es el medicamento solo por paciente claro. y pues así, ¿no? Entonces sí, la señora se puso muy de, pero si ustedes son un hospital, aquí deberían de tenerlo y así, ¿no? Ya después cuando la fue a conseguir, que le costó más de 6 farmacias encontrarlos y me dijo, ay, por eso me lo pediste, ¿verdad? Y yo, pues sí, señora, siéntese Para que aquí. lo consiguieras. Ujú. Sí, es muy complicado la cuestión de la clínica y es sumamente variable, como dices, bueno, ahí no hay problema, ¿no? A mí me ha tocado estar en la clínica, no sé, del doctor García Alcaraz, si lo conocen. Ahí También, trabajo. ay, trabajas. Ah, Ujú. mira, pues a lo mejor te he visto por ahí. Este, y sí, o sea, la verdad es que ahí no hay ningún problema, ¿no? El doctor manda todos los estudios, se le hacen todos los estudios a los perros y la gente lo paga, ¿no? Y lo más chistoso de ahí es que incluso llegan las señoras con su perrito que no tiene nada, nada más para ver qué le encuentra el doctor, ¿no? Sí. Entonces, dices, bueno, así sí se puede trabajar. Pero también me ha tocado ver en otros lados donde los mismos propietarios de verdad, no cooperan en nada, ¿no? Y el perro está enfermo y, ay, híjole, ¿y de veras sí saldrá o mejor lo dormimos, ¿no? Y el Sí, médico, no, sí, claro, necesita llevar tal tratamiento. Sí, pero va a sufrir, ¿no? Yo creo que mejor lo dormimos, ¿no? Entonces, de verdad es muy difícil. O los propietarios que comienzan un tratamiento y pues ya ven que el perro se ve como mejor, como que ya está comiendo, como que de mejor ánimo y lo suspenden. Entonces, es muchísimo, muchísimo problema como clínico de pequeñas especies lidiar con todos esos detalle. propietarios, ¿no? Más con el paciente es lidiar con el propietario y el lograr que le administre el propietario los medicamentos cuando le toca, también es un problema, ¿no? Entonces, sí, de verdad, qué bueno que nos compartes, Vanessa. ¿Alguien más? ¿Nadie más, chicos? ¿Ya los perdí? No, ¿Siguen ahí? doctor, aquí estamos. No, aquí Ah, seguimos. Aquí estamos. ok. Aquí estamos, maestra. Ya me dan miedo porque luego me quedo hablando solita 20 minutos y digo, y entonces nos faltaba ver los analgésicos opioides. Entonces, pues, ¿qué es
el opio, ¿sí? Es un látex de una planta cuyo nombre científico es Papaver somniferum. Y el nombre que es esta plantita que vemos aquí con flores rositas, ¿sí? Este viene del griego opos, ¿sí? Que quiere decir remedio para el dolor. Y el nombre opioide se refiere a un compuesto relacionado estructuralmente con los alcaloides del opio. Entonces, en animales, pues estos opioides se utilizan como analgésicos. ¿Por qué? Porque van a modificar tanto la forma en la que se percibe el dolor o la percepción al dolor y el comportamiento frente al dolor, pero además van a reducir la ansiedad, van a reducir el estrés, son narcóticos, producen sueño, ¿sí? El opio es una droga. ¿Por qué? Porque se ajusta a la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es una droga. Una droga es una sustancia estupefaciente que afecta al sistema nervioso central y causa dependencia física y psíquica. Y bueno, la definición de estupefaciente es una sustancia que calma el dolor, produce sueño, sensación placentera, relajación, alucinaciones y crea adicción. Ese es un estupefaciente. Entonces, los opioides, ¿sí? Estos compuestos opioides se van a unir a receptores específicos del sistema nervioso central y van a mimetizar los efectos que producen sustancias conocidas como péptidos endógenos, que son las endorfinas, dinorfinas y encefalinas, que están distribuidas en todo el sistema nervioso central. Estos péptidos endógenos se van a unir a 3 receptores, sí, a los receptores opioides, que son los receptores GABA. Entonces les voy a pasar un video del mecanismo de acción de los opioides. Ay, no. Ay, el video. Hola, soy Andrés. ¿Sabías que en 1890 la heroína se vendía libremente como un jarabe para la tos? Y aún cuando se les quitara la tos, la gente la seguía consumiendo. Aquí se descubre su efecto adictivo y se retira del mercado. Esto y mucho más sobre fármacos opioides aquí en elprofeandres.com. ¿Y qué pasa cuando tienes un dolor extremadamente fuerte e insoportable? Tranquilo, conserva la calma, tenemos morfina. En nuestro organismo producimos péptidos opioides, que entre comillas muy grandes podríamos llamar nuestra morfina endógena. Estos péptidos opioides son parte del sistema más efectivo que tenemos para inducir analgesia. Y de igual forma, los medicamentos opioides en la actualidad son los fármacos más potentes para controlar el dolor.
Nosotros producimos varios tipos de péptidos opioides. Estos son cadenas cortas de aminoácidos que son capaces de activar a los receptores opioides. Los más conocidos y estudiados son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Profe Andrés, ¿dónde actúan estos péptidos opioides? A nivel de la sinapsis, cada péptido opioide va a activar un receptor específico. Las endorfinas van a activar al receptor mu, las encefalinas van a activar al receptor delta y los receptores kappa son activados por las dinorfinas. Los receptores opioides son proteínas de 7 segmentos transmembranales acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor es activado por un péptido opioide, la proteína GI se disocia y va a producir una disminución en los niveles de AMP cíclico y un incremento en los niveles de GMP cíclico. A su vez, va a inducir la salida de potasio a través de canales de potasio, lo que hace que la célula pierda cargas positivas, dejando el potencial de membrana más negativo. Además de esto, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula, inactivando los canales de calcio, impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Eso suena muy claro, pero ¿cómo los opioides producen analgesia? Cuando recibes un estímulo doloroso, ese impulso nervioso es transportado por una neurona nociceptiva, es decir, de dolor, que va desde la periferia hasta la médula espinal. Ya en la médula espinal se realiza una sinapsis con una segunda neurona nociceptiva, que lleva el impulso nervioso desde la médula espinal hasta el tálamo, en la mitad de tu cerebro. En el tálamo se hace una sinapsis con una tercera neurona nociceptiva, que lleva ese impulso de dolor a las diferentes partes del sistema nervioso central, y es en tu cerebro donde eres consciente del dolor. Pero también en tu sistema nervioso central se activan las neuronas de los núcleos del Raphe, que descienden por la médula espinal y van a hacer sinapsis con la primera y la segunda neurona nociceptiva. Estas neuronas de los núcleos del Raphe van a liberar serotonina como neurotransmisor, pero también liberan péptidos opioides. Esos péptidos opioides van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona de dolor, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que pasan hacia el sistema nervioso central. Y si los impulsos no llegan al cerebro, entonces se disminuye la sensación de dolor y por ende se produce analgesia. Para entender bien la acción de los péptidos opioides y fármacos opioides, vamos a observar de cerca lo que pasa a nivel de esa sinapsis en la médula espinal. Cuando llega el impulso nervioso a través de la primera neurona de dolor, desde la periferia a la terminal sináptica, se genera una entrada de sodio a través de canales de sodio, lo que va a producir que se abran canales de calcio, permitiendo la entrada de calcio al citoplasma. Y este calcio va a ser esencial para la liberación de glutamato. Este neurotransmisor va a activar en la neurona postsináptica sus receptores específicos, AMPA y NMDA, que al estar activos van a permitir la entrada de iones de sodio y calcio a la segunda neurona de dolor. Como los iones de sodio y de calcio son positivos, van a inducir que el potencial de membrana se vuelva ligeramente menos negativo, llegando hasta el umbral de despolarización y produciendo un potencial de acción. Y así se continúa transmitiendo el impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. Por otro lado, desde los núcleos del Raphe en el tallo cerebral salen unas fibras nerviosas que descienden a lo largo de la médula espinal para hacer sinapsis con la primera y segunda neurona de dolor. Estas neuronas provenientes de los núcleos del Raphe van a liberar endorfinas que van a activar a los receptores mu que están presentes en la primera neurona nociceptiva. Como describimos anteriormente, la acción del receptor mu va a hiperpolarizar la membrana neuronal, volviéndola más negativa, y va a impedir la entrada de iones de calcio a través de los canales. Y como no entra calcio, no se libera glutamato. Tenemos un gran número de fibras de dolor que vienen desde la periferia hasta la médula espinal, y cuando hay dolor se transmiten impulsos por todas esas fibras y excitan un gran número de neuronas que van hacia el sistema nervioso central y se genera un dolor de alta intensidad. Pero cuando los opioides actúan, como explicamos anteriormente, se disminuye el número de neuronas que liberan glutamato, disminuyendo el número de impulsos nerviosos que viajan hacia el sistema nervioso central. En conclusión, de todas esas señales de dolor que vienen de la periferia, los opioides interrumpen su transmisión y solo un efecto de analgesia. Estos efectos hacen que el impulso nervioso que viene desde la periferia no se pueda seguir transmitiendo cuando éste llegue a la terminal sináptica.
Además, se disminuye la entrada de calcio en la terminal sináptica y como consecuencia se disminuye la liberación de glutamato. Pero eso no es todo. También hay una acción de los opioides en la segunda neurona de dolor. Y cuando se activa el receptor mu, se genera una salida de iones de potasio, lo que nos hiperpolariza la membrana. Y como también se había disminuido la liberación de glutamato, hay menos activación de los receptores AMPA y NMDA. Sumado a esto, los canales de calcio están inhibidos por la acción del receptor mu. Todo esto disminuye el flujo de iones de sodio y calcio al interior de la neurona. Y esta no puede llegar a su umbral de despolarización y no se genera un potencial de acción. En resumen, los efectos principales de los opioides a nivel de médula espinal son disminuir la liberación de glutamato y dificultar la generación de impulsos nerviosos. Pero también existen efectos de los opioides en el sistema nervioso central. En general, los fármacos opioides van a funcionar como depresores del sistema nervioso central. En la década de 1970 se empezaron a investigar los efectos de los opioides en el núcleo accumbens. Se entrenó un grupo de ratas para presionar un botón y se les suministraba comida. Después, a los roedores se les daba la opción de presionar otro botón, con el cual recibían una microinyección de morfina en el núcleo accumbens. Como resultado, las ratas solo presionaban el botón que les hacía la microinyección de morfina y se olvidaban de la comida. El experimento se suspendió cuando las ratas empezaron a perder masivamente peso. Estos experimentos mostraron la presencia de opioides en el núcleo accumbens. Posteriormente, se hicieron otro tipo de experimentos. Se colocaban las ratas a caminar sobre una superficie caliente a 55 grados Celsius y se cronometraba el tiempo hasta que, debido al dolor, levantaran las patas. Pero cuando se inyectaba morfina en el núcleo accumbens, se suprimía la sensación de dolor cuando las ratas caminaban sobre la superficie caliente. Esos experimentos mostraban el efecto que tenían los fármacos opioides en el sistema nervioso central para inducir analgesia. También esos efectos sobre el sistema nervioso central van a estar relacionados con uno de los efectos adversos más nocivos de los fármacos opioides, que discutiremos en otro video, que es el problema de farmacodependencia. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides compartirnos con tus... Ok, entonces tenemos que los opioides actúan mimetizando, decíamos, la acción de los agonistas endógenos, ¿sí? Sobre los mismos receptores. Entonces, los agonistas, los receptores de los que hablábamos eran los mu, los delta y los kappa. El agonista endógeno para los receptores mu, pues es la endorfina, la encefalina para los receptores delta y la dinorfina para los receptores kappa. Entonces, va a haber un efecto del agonista endógeno. Entonces, cuando se une el agonista endógeno a su receptor, va a haber una respuesta de tipo fisiológica, que es, en el caso de los receptores mu, pues la producción de analgesia, sedación, pero también van a tener efectos gastrointestinales, depresión respiratoria, ¿sí? Euforia, ¿sí? La euforia como excitación violenta. Por ejemplo, ese efecto de euforia se presenta en los caballos y en los gatos. También los agonistas de los receptores mu producen dependencia principalmente. En el caso de los receptores delta, que el agonista endógeno es la encefalina, entonces los efectos de los agonistas sobre los receptores delta sería analgesia, aunque en menor escala que si se activan los receptores mu. También euforia, depresión respiratoria, efectos gastrointestinales. Y también actúa sobre células inmunitarias y sobre el músculo liso. Y sobre los receptores kappa,
¿sí?, cuyo agonista endógeno es la dinorfina, pues se produce analgesia espinal, sedación, modificaciones en la pupila, ¿sí?, generalmente miosis, efectos gastrointestinales, disforia, ansiedad e inhibición de la tos. Entonces, los efectos de los opioides se pueden resumir como efectos respiratorios, efectos cardiovasculares, efectos gastrointestinales, efectos motores y de tolerancia y dependencia. Dentro de los efectos respiratorios vamos a tener alteraciones respiratorias centrales y periféricas, ¿sí? Vamos a tener una depresión respiratoria. También pueden tener un efecto antitusígeno porque actúan sobre receptores del centro de la tos en el bulbo raquídeo. Van a tener también efectos a nivel cardiovascular, comentábamos, que pueden producir bradicardia, esto también por efecto central. Algunos, como en el caso de la morfina, también pueden provocar liberación de histamina. Y al provocar liberación de histamina pueden provocar hipotensión. Otros no provocan la liberación de histamina, como en el caso del fentanilo, no provoca la liberación de histamina. Van a provocar un aumento también, creo aquí no viene, de la presión intracraneal. A nivel gastrointestinal, van a regular el tono, la motilidad y las secreciones, ¿sí? Van a reducir el peristaltismo intestinal, entonces en algunos casos pueden ocasionar estreñimiento. También van a producir un efecto de reducción de diuresis y retención urinaria. Pueden provocar náuseas, vómitos, ¿sí? A diferencia, bueno, una excepción es el butorfanol, que es un potente antiemético. En general van a reducir la actividad motora, ¿sí? En perros, en gatos y en los humanos. Va a disminuir la actividad motora, a excepción de algunas especies en las que se incrementa la actividad motora, como en los caballos, en las vacas y en los ovinos. Entonces, en el caso de las especies en las que se aumenta la actividad motora, pues habría que combinarlos con algún tranquilizante o con algún sedante. Decíamos que también ocasionan sedación y sueño, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, y excitación en algunas especies. Y otro efecto adverso, pues, es la tolerancia y la dependencia física. Entonces, la exposición a algunos opioides va a generar tolerancia, dependencia y adicción, principalmente los opioides que son agonistas de los receptores mu. Entonces, ya habíamos mencionado la tolerancia, que es la darle dosis repetidas en el tiempo
lo cual lleva a la necesidad de aumentar la dosis para producir el mismo efecto. Es lo que comentamos como tolerancia. ¿Y esto por qué? Porque se van ocupando esos receptores opioides. Entonces se va desensibilizando el receptor para el fármaco y ya no responde igual a esa dosis, ¿no? Entonces, vamos a tener fármacos que son agonistas de los receptores y los podemos llamar como agonistas puros. Y estos agonistas puros van a actuar sobre todos los receptores. ¿Sí? Por ejemplo, la morfina, el fentanilo, son agonistas puros. También hay agonistas antagonistas. O mixtos. Son mixtos porque son agonistas de alguno de los receptores y antagonistas de algún otro. Sí. Y también tenemos a los antagonistas puros. Los antagonistas puros lo que van a hacer es revertir el efecto de los agonistas puros y de los agonistas mixtos. Como la naloxona. Entonces, ¿sí me expliqué? Los agonistas puros van a mimetizar el efecto del ligando endógeno sobre todos los receptores. Los agonistas antagonistas mixtos pueden ser agonistas de unos receptores, pero antagonistas de otros. Y los antagonistas puros son los que nos van a revertir el efecto de todos estos, o sea, los que se utilizan como antídoto, por así decirlo. Hay diferentes opioides, como son la morfina y sus derivados, como la oximorfona, la heroína, la hidromorfona, el levopamol, la codeína, la etorfina, la oxicodona, la peptidina, los fentanilos, el tramadol, la buprenorfina y el butorfanol. Todos estos van a tener pues, las aplicaciones terapéuticas de analgesia. Además de producir analgesias, son sedantes, o algunos de ellos tienen efecto sedante. También se pueden ocupar en neuroleptoanalgesia.
¿Cómo producimos neuroleptoanalgesia? ¿Se acuerdan? Si lo combinamos con qué. ¿Un tranquilizante? Exacto. Se emplean en la medicación preanestésica. Algunos tienen efecto antidiarreico. Sí. Pero estos tienen efecto antidiarreico, no tienen efecto analgésico, como en el caso de la loperamida. ¿Sí? Es un opioide que prácticamente no tiene efecto analgésico, pero sí antidiarreico. Y algunos, les digo, también actúan sobre el centro de la tos, entonces para supresión de la tos, como el dextrometorfano. La codeína también sirve para suprimir la tos. Entonces, vemos que tenemos algunas drogas, fármacos que son agonistas puros, es decir, que actúan sobre los receptores opioides. Y pueden ser agonistas totales o pueden ser agonistas parciales. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo del fentanilo y la morfina. Ah, no, esta no era la tabla que les quería poner, pero bueno. El fentanilo y la morfina. Y que ambos son agonistas totales, ¿sí? El A y el B son agonistas totales de los receptores mu. Y ambos son igual ¿de qué? Según esta tabla, ¿son igual de eficaces o igual de potentes? ¿Quién me dice? ¿Igual de eficaces? Igual de eficaces. Igual de eficaces. Sin embargo, el fentanilo es más potente que la morfina, ¿sí? Bueno, aquí nos lo comparan con el acetaminofén, que es un AINE. Pero bueno, entonces hay diferencia entre la potencia y la eficacia entre los diferentes opioides. La potencia, ¿sí? La potencia analgésica se compara generalmente con la potencia de la morfina, que es el primer opioide que se sintetizó, o bueno, que se aisló porque no es sintética. Por eso se le pone una potencia equivalente, ¿no? Digamos que la morfina tiene una potencia de 1. Entonces, en base a eso, en este cuadro podemos ver cómo nos quedaría la potencia entre los diferentes opioides. Por ejemplo, ¿cuál es el más potente de todos? El fentanilo. No, la etorfina. La etorfina es más de 100 veces más potente que la morfina. Y luego, sí tendríamos el fentanilo y después la buprenorfina, luego la oximorfona, luego el butorfanol, ¿sí? Luego la hidromorfona.
metadona es igual de potente que la morfina, y la pentatocina, el tramadol, la codeína y la meperidina son mucho menos, tienen mucho menos potencia analgésica. Les iba a hablar antes de cada uno de ellos. Bueno, antes de pasar a este, porque ya sería como el resumen. Entonces, cada uno de ellos va a ser agonista de algún tipo de receptor y depende de si es receptor, si es agonista de receptores mu o de receptores kappa o de receptores delta, pues también van a variar sus efectos, principalmente el tipo de efectos adversos que puedan tener. Esas son sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la morfina, es agonista de los 3 tipos de receptores. Es el alcaloide que se extrae del opio más abundante. La morfina también se biotransforma por glucurinación o glucurinación. Entonces, al biotransformarse por glucurinación, ¿para quién es muy tóxico también? Gatos. Para los gatos. Como es agonista de los receptores mu, pues también provoca excitación en algunos animales, como en el caso de los gatos. Entonces, se puede utilizar con algún tranquilizante como la fenotiazina. Y en general, en todas las dosis, en todos los animales va a provocar efectos excitatorios por sobredosificación. Entonces se metaboliza en hígado, se elimina por orina y un poco por heces también. Entonces, principalmente es un agonista de los receptores mu. Pero también se puede unir a los receptores delta y a los receptores kappa. Entonces va a producir todos los efectos que veíamos en el cuadro de los efectos, tanto efectos, y por supuesto, pues también todos los efectos adversos. Se puede utilizar en tratamientos de dolor muy intenso, en perros, y se puede llegar a utilizar, y también se puede utilizar en la premedicación anestésica. Tenemos a la codeína. La codeína es un derivado de la morfina, ¿sí? Es un éter metílico de la morfina. Entonces, cuando se metaboliza, ¿sí me escuchan? Porque mi internet está poniendo su fe. Cuando se metaboliza, se convierte en morfina. Entonces, la codeína también sufre conjugación o también se metaboliza por conjugación con ácido glucurónico, por lo tanto, también es muy tóxica para los gatos. Los demás son derivados de la morfina. Tenemos a los derivados de la morfina, como son la heroína,
tenemos a la hidromorfona, oximorfona. El levorfamol. Todos estos son agonistas de receptores mu. Entonces, como son agonistas de receptores mu, también generalmente tienen mayor adicción, sobre todo la heroína, ¿sí? La heroína es muy potente en cuanto a su potencia analgésica. Y ya vimos que es superior a la morfina, pero pues no se utiliza porque es muy adictiva. En el caso de la oximorfona, también es una agonista mu, pero también es una agonista kappa. Entonces, sí tiene mayor utilidad como analgésico en perros y gatos y en equinos, ¿sí? La hidromorfona también es una agonista mu. También se puede administrar por vía oral. En el caso del levorfamol, también es un agonista mu y kappa. También tiene mucha potencia analgésica. También se puede administrar por vía oral. Y en el caso del dextrometorfano, es un isómero del levorfamol. Que no es analgésico, ¿sí? Tiene efecto antitusígeno potente. Entonces, no actúa como analgésico. En el caso de la etorfina, que es el analgésico más potente, ¿sí? Vimos que es 100 veces más potente, o más de 100 veces que la morfina. Se utiliza en animales silvestres para producir inmovilización de animales silvestres. Y por su potencia analgésica y sedante. Y en el caso de los caballos, no se recomienda porque produce hipertensión en los caballos. La oxicodona también es agonista mu, o sea, actúa sobre todos, sobre el mu, sobre el delta y sobre el kappa. Y también es un potente analgésico. Luego tenemos a los derivados de la piperidina, como la peptidina, la loperamida y la metadona. ¿Sí? La loperamida, ya decíamos, que tiene efecto antidiarreico. Y en gatos provoca hiperexcitabilidad también. La metadona también es un buen analgésico. Y también es un agonista mu. En el
fentanilo. Este es un derivado sintético de la morfina, ¿sí? Es más potente o tiene mucho mayor potencia analgésica que la morfina. También es un agonista mu. Su acción es muy rápida y su duración, es corta. El fentanilo también se puede administrar por vía transdérmica. En forma de parches, ¿sí? O en solución, es muy lipofílico, ¿sí? O muy liposoluble, entonces se va a acumular y se va a distribuir de forma subcutánea. Entonces, provoca muy buena analgesia en perros con poca depresión respiratoria y poca depresión del sistema cardiovascular. También tenemos al alfentanilo. Este es menos potente que el fentanilo. Y tenemos al tramadol. El tramadol también es un agonista de baja afinidad hacia los receptores mu. Se absorbe también bien por vía oral, también se puede administrar por vía oral, se metaboliza rápido, se elimina por orina. Tiene baja afinidad por los receptores, por lo tanto, sus efectos secundarios también son menores, aunque sí se llegan a presentar vómitos, náuseas, incluso se han reportado convulsiones. Pero se utiliza bastante en perros, en gatos, en equinos. La buprenorfina es un agonista parcial. Perdón. Agonista parcial con gran afinidad. ¿Sí? Entonces, es un agonista parcial, es derivado de la tebaína, es un agonista parcial del receptor mu, pero tiene gran afinidad al receptor mu. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un agonista parcial? Que no genera un efecto máximo. Que no genera un efecto máximo, sí. Entonces, no va a generar un efecto máximo si nosotros tenemos nuestra curva. Aquí tenemos un agonista total. Y aquí tenemos un agonista parcial, ¿sí? Entonces, si tenemos un agonista total y tenemos aquí la... Se le escucha un poco, bueno, se le escucha cortada. ¿Sí? ¿Todos me escuchan cortada? Hoy es mi internet que está muy horrendo. ¿Ya me escuchan mejor? Ya. Sí, solo puede repetir lo de la gráfica. Ok. Esta es una curva donde tenemos un agonista total como la morfina y un agonista parcial como la buprenorfina, ¿sí?
Entonces, decimos que un agonista parcial no alcanza el efecto máximo. Pero ¿se acuerdan que tenemos nuestro rango de seguridad terapéutico? Entonces, cuando usamos un agonista parcial que no alcanza el efecto máximo, tenemos más seguridad de no salirnos con la dosis hacia una dosis tóxica, porque no produce el efecto máximo. Y sin embargo, como tiene gran afinidad por el receptor mu, pues sí es muy potente en su efecto analgésico. ¿Sí? Entonces, es más seguro porque es difícil que lleguemos a dosis tóxicas o nos tardamos más en llegar a una dosis tóxica que, por ejemplo, la morfina, porque es un agonista parcial. Entonces, la buprenorfina es un agonista parcial. También tiene conjugación con ácido glucurónico, entonces también no utilizarlo en gatos, pero pues tiene menos efectos adversos que la morfina. Y bueno, nos faltaron unos cuantos, pero ya se acabó la clase. Entonces, nos vemos